La chica del video es Isabela Guzmán, de tan solo 18 años, quien fue captada por las cámaras de un tribunal en Aurora, Colorado, mientras era acusada de quitarle la vida a su propia madre, Junmi Choi, en medio de un ataque frenético con un cuchillo. Este fragmento, entre muchos otros, se viralizó más de 5 años después de la fecha original de la audiencia. E Isabela ganó rápidamente una cantidad exorbitante de admiradores y fanáticos en las redes sociales. Quédate con nosotros hasta el final de este video para descubrir la insólita historia de una joven de apariencia inocente que pasó de ser una brutal criminal anónima a una estrella de Internet. El caso de Junmi Choi. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Poco se sabe de la vida personal de Junmi Choi, una mujer de ascendencia asiática, nacida el 17 de diciembre de 1965. Aunque se desconoce con exactitud si nació en Estados Unidos o había emigrado, algunas fuentes mencionan que tenía sus raíces en Corea del Sur. Lo cierto es que Junmi vivía en la ciudad de Aurora, en Colorado, y estaba casada con un hombre de origen latino llamado Robert Guzmán. El 1 de junio de 1995, el matrimonio Guzmán recibió a su primera y única hija, a la que llamaron Isabela Junmi Guzmán. La familia se mantuvo unida durante algunos años, pero alrededor de 1999, cuando la niña tenía poco más de 4 años, Junmi y Robert decidieron divorciarse. La separación se dio en buenos términos, y ambos mantuvieron una relación respetuosa para aminorar el impacto en Isabela, a quien no le sentó muy bien el divorcio de sus padres. La pequeña se quedó a vivir con Junmi, pero Robert no desapareció de su vida. Aproximadamente un año después de la ruptura, Junmi conoció a Ryan Hoy, con quien comenzó a salir. Pronto el noviazgo fue tomando seriedad y al poco tiempo la pareja se casó en una ceremonia de la religión Testigos de Jehová. No está claro si Junmi profesaba alguna fe desde su juventud, pero sí sabemos que al momento de su matrimonio con Ryan, ambos eran devotos practicantes de esa organización religiosa. Junmi era propietaria del estudio de fotografía Bella's Portrait Studio, situado en el centro de Aurora, y a menudo trabajaba largas jornadas de 12 horas. Según reportes, Isabela resintió su prolongada ausencia del hogar, así como el hecho de que se haya casado en tan poco tiempo, imponiéndole la presencia de otro hombre que no era su padre. Cuando Isabela tenía alrededor de 7 años, comenzó a manifestar problemas de conducta. Sin embargo, todos sus familiares la describían como una niña dulce y de buen corazón. Lamentablemente, el comportamiento desafiante e impulsivo de su hija fue mucho para Junmi, quien decidió enviarla a vivir un tiempo con su padre, con la esperanza de que él pudiera inculcarle un poco de disciplina y respeto. Luego de un tiempo, Isabela pareció estar más dócil, y Robert la envió de regreso con su madre y su padrastro. Cuando la pequeña tenía alrededor de 8 años,
La familia se mudó a una casa en la cuadra 2600 de la calle Lima Sur, en Aurora. Sin embargo, el tiempo que la niña pasó con su padre no fue el remedio milagroso que Junmi esperaba. E Isabela se volvió cada vez más irreverente y desobediente. Cuando llegó a la adolescencia, la joven parecía estar fuera de control. A los 14, abandonó oficialmente la religión de su madre, lo cual generó aún más tensión y amargas discusiones entre ambas. Más adelante, Isabela diría que durante ese tiempo sufría de abuso en el hogar, no solo verbal, sino también físico. A los 15 años comenzó a salir con un joven 3 años mayor que ella, llamado Ilya Abramov, quien era conocido como Tony. Los vecinos de la familia informaron durante varios meses que Isabela dejaba entrar a jóvenes que saltaban la verja del patio y se metían a escondidas en la casa. Sin embargo, lo más probable es que en realidad se tratara únicamente de Tony escabulléndose dentro y fuera de la residencia de su novia. Además de las peleas en el hogar, Isabela también tenía problemas en la escuela, donde sus notas iban de mal en peor. Un año antes de graduarse de la escuela secundaria Oberland, abandonó los estudios. Para ese momento tenía 18 años, y legalmente sus padres ya no podían obligarla a terminar la secundaria. Durante esa época, Junmi aseguraba estar asustada de su hija debido a su comportamiento. Madre e hija se enfrascaban en extenuantes discusiones e Isabela solía tener ataques violentos. De acuerdo con una declaración posterior de Melanie Guzmán, tía de Isabela, ella había visitado a la familia por ese entonces y no había notado ninguna actitud problemática en su sobrina, más allá de la típica rebeldía adolescente. También dijo que Junmi había malcriado a Isabela, y por eso la joven era irrespetuosa con ella. Melanie describió a Isabela como una chica dulce y coqueta, no como una persona violenta. Pese a lo que Melanie aseguraba haber percibido, para agosto de 2013, la relación entre Junmi e Isabela se había deteriorado drásticamente. La joven se había vuelto más grosera y amenazante, y la mujer estaba completamente agotada. El martes 27 de ese mes, ambas tuvieron una discusión que se tornó particularmente desagradable y violenta. Según testimonios posteriores, durante ese altercado, Isabela escupió en la cara de su madre. El incidente dejó a Junmi completamente devastada, pero para ese momento no había nada más que pudiera hacer y la vida debía continuar. A la mañana siguiente, la mujer despertó temprano para ir a trabajar como hacía todos los días. Ante la negativa de Isabela de estudiar o trabajar, Robert y Junmi la habían alentado a que ayudara a su madre en el estudio fotográfico, algo que hacía en algunas ocasiones, pero a medida que la relación entre ambas empeoraba, madre e hija pasaban cada vez menos tiempo juntas. Pero algo diferente ocurrió la mañana siguiente a su última confrontación. Al revisar su correo electrónico, Junmi descubrió un mensaje enviado por Isabela. El mail decía simplemente: «Pagarás por esto». Pero fue más que suficiente para aterrorizar a la mujer, quien inmediatamente contactó a las autoridades. La policía fue a la residencia de los Hoy para hablar con Isabela, y le dijeron que su madre podía echarla legalmente si no comenzaba a respetarla y a seguir sus reglas. Los oficiales no notaron nada amenazante en la actitud de la joven, así que se retiraron del lugar solo con una advertencia. Intranquila, Junmi también llamó a su exesposo para pedirle que fuera a hablar con Isabela. Robert llegó a la casa esa misma tarde
antes de que Junmi regresara del trabajo, y se sentó en el patio trasero con su hija. Allí, al igual que los policías, le habló a Isabela sobre el respeto que las personas debían demostrar hacia sus padres. Luego de la charla, la joven fue a su habitación y se quedó allí el resto de la tarde. En una futura entrevista, Robert diría que estaba seguro que la conversación había servido y que creía haber visto en los ojos de Isabela una luz de comprensión. Lamentablemente, Robert estaba equivocado. Ese mismo día, 28 de agosto, Junmi llegó a casa del trabajo alrededor de las 9:30 de la noche. Llevaba con ella bolsas de comida rápida para cenar. Estaba agotada y le dijo a Ryan que antes se daría una ducha. La mujer subió a tomar un baño mientras que Ryan se sentaba a comer en la sala. A los pocos minutos, el hombre comenzó a escuchar ruidos como de golpes y objetos cayendo. Luego oyó un grito desgarrador y la voz de su esposa que lo llamaba por su nombre. Ryan subió corriendo al segundo piso y encontró la puerta del baño entreabierta. El agua de la ducha estaba corriendo, pero cuando quiso entrar, la puerta se cerró de golpe. Pudo distinguir brevemente a Isabela, quien había usado todo su peso para cerrar la puerta y luego pasó la llave. En ese momento, el hombre pensó que Isabela estaba golpeando a Junmi, así que bajó nuevamente para poder tomar el teléfono de la sala y marcar al 911. Luego, con el operador en línea, regresó al segundo piso de la casa. Mientras le narraba al operador lo sucedido e intentaba forzar la puerta del baño, Ryan escuchó a Junmi pronunciar lo que serían sus últimas palabras: Jehová. El ruido se detuvo e Isabela salió del baño. Tenía la mirada perdida y no dijo ni una sola palabra. Simplemente pasó al lado de Ryan, bajó las escaleras y salió de la casa. Estaba vestida tan solo con un sostén deportivo rosa y unos pantalones cortos color turquesa. También llevaba un cuchillo ensangrentado en la mano. Finalmente, Ryan pudo entrar al baño donde encontró una terrorífica escena. Su mujer estaba tirada en el suelo, desnuda y con múltiples heridas que sangraban copiosamente. Bajo el cuerpo pudo ver que había un bat de béisbol. Siguiendo las instrucciones del operador, el hombre intentó resucitar a Junmi. Sin embargo, Ryan sabía que ya era demasiado tarde. La mirada de la mujer estaba completamente fija. A eso de las 10:16 de la noche, las autoridades llegaron a la residencia de los Hoy. Ryan los recibió en la entrada de la casa con sus manos y ropa manchadas de rojo. El hombre relató rápidamente lo sucedido e informó a la policía que Isabela había huido llevando con ella un cuchillo, con el que presumiblemente había atacado a su madre. El sargento Sean Mitchell entró a la casa y subió al baño. Allí se encontró frente a una escena espantosa. La víctima yacía en el piso tal como su esposo la había encontrado poco antes. Tras recibir el aviso de una persona herida, los paramédicos del Departamento de Bomberos de Aurora acudieron de inmediato a la escena. No obstante, a las 10:28 de la noche, el doctor George Sasu, del Centro Médico de Aurora, certificó en el lugar el deceso de Junmi Hoy, de 47 años. El Departamento Policial de Aurora inició una búsqueda masiva para encontrar a Isabela. Se intentó utilizar una señal satelital para localizar su teléfono celular, pero la joven lo había apagado. También se pidió el apoyo a los ciudadanos a través de los medios de comunicación, que proporcionaron una descripción de Isabela, alertando sobre la posibilidad de que llevara un cuchillo
y podría significar un peligro en caso de enfrentarse con ella. A la mañana siguiente, las autoridades recibieron una llamada sobre la presencia de lo que parecía ser un cadáver en un automóvil en un estacionamiento situado a aproximadamente 1,5 kilómetros de la casa de los Hoy. Se sospechaba que en realidad se trataba de Isabela, quien estaría durmiendo en el vehículo y como posiblemente aún llevaba puesta la ropa de la noche anterior cubierta con la sangre de su madre, pudo confundir a los testigos que llamaron a emergencias. Cuando llegó la policía no había nadie en el coche, pero encontraron en el interior artículos que parecían tener relación con el ataque a Jun-mi. Una vez que los investigadores establecieron una conexión con el crimen, llegaron más policías y comenzaron a registrar el área. Poco después, Isabela fue vista intentando salir del garage. La joven fue arrestada y llevada a la jefatura de policía, pero no fue detenida formalmente. Las autoridades aseguraron a los medios de comunicación que seguían investigando lo ocurrido la noche anterior en la casa de la familia Hoy. Al momento de ser aprehendida, Isabela tenía vendadas las manos. Luego se descubrió que antes de ser localizada, la joven había entrado a un supermercado a pedir ayuda. Inventó una historia y dijo que la habían intentado agredir sexualmente en la calle. Así logró conseguir la simpatía de las personas presentes y evitó que llamaran a la policía, pese a que tenía cortes visibles en las manos y los brazos. Mientras todo esto ocurría, el cuerpo de Jun-mi, que había sido llevado a la morgue local, fue examinado por el médico forense Kelly Lear Cole. Según el informe de la autopsia, la víctima tenía un corte en la garganta y presentaba al menos 79 heridas, de las cuales 31 habían sido en la cabeza y 38 en el cuello y el torso. Su defunción fue declarada como homicidio. Con la principal sospechosa bajo custodia, la policía procedió con las entrevistas de rigor. El primero en ofrecer su declaración al detective Mike Pins fue Ryan Hoy. El viudo de Jun-mi informó a las autoridades sobre los problemas de comportamiento de Isabela y la difícil relación que mantenía con su madre. También entrevistaron a Tony, de 22 años, con quien Isabela había terminado su noviazgo un par de semanas antes del crimen. Durante su testimonio, la policía descubrió que el joven había estado en la casa de los Hoy 2 veces el día anterior para buscar una ropa suya que Isabela aún tenía. Sin embargo, cualquier relación con el brutal ataque a Jun-mi fue descartada. Entretanto, la declaración de Isabela resultó ser verdaderamente fuera de lo común para todos los involucrados. Desde el primer momento, la joven insistió en que ella no era Isabela Guzmán, sino una adolescente de 15 años llamada Samantha. Isabela, o Samantha, continuó diciendo que había huido de su casa porque su madre era una loca promiscua de Ohio llamada Sabrina Hicks, que la odiaba por ser su hija ilegítima. También aseguró no conocer a su padre, y agregó que solo sabía que era mexicano porque su apellido era Guzmán. Incluso mencionó haber asistido a otra escuela distinta a la secundaria Overland, y mencionó constantemente a Gabriel, su supuesto novio, a quien describía como la única persona que tenía en su vida. Pero resultó que ese joven era otra de las fantasías de Isabela. La entrevista duró aproximadamente 4 horas, durante las cuales la sospechosa insistió constantemente en que ella era Samantha y que tenían a la persona equivocada. En numerosas ocasiones aseguró que solo debían hacer una prueba de ADN, la cual demostraría indudablemente que ella era inocente. Más adelante, los detectives presentes en la sala donde tuvo lugar la entrevista
serían criticados por el público por haber realizado un mal trabajo durante el interrogatorio a Isabela. Finalmente, la joven fue llevada al hospital para que las heridas en sus manos y brazos pudieran ser tratadas adecuadamente, y luego fue trasladada a la cárcel del condado en espera del siguiente paso legal. Mientras la investigación avanzaba, Jun-mi Choi fue sepultada en el parque Memorial Rocky Mountain en Denver, Colorado. El 30 de agosto, 2 días después del ataque fatal a su madre, Isabela compareció ante el juez del condado de Arapahoe, Stephen Collins, quien ordenó que permaneciera encarcelada sin derecho a fianza, bajo sospecha de asesinato en primer grado. Luego, el jueves 5 de septiembre de 2013, se realizó la audiencia de lectura de cargos. Al principio, Isabela iba a ser acusada formalmente en el tribunal del condado de Arapahoe esa mañana. Sin embargo, el juez se vio obligado a posponer la audiencia hasta más tarde ese mismo día porque la joven se negaba a salir de su celda. Al comienzo de su audiencia, Isabela estaba sonriendo y hacía muecas ante la cámara de la sala del tribunal. Para el final de la jornada, empezó a derramar lágrimas. Miró directamente a la cámara y señaló con un dedo sus ojos como para llamar la atención sobre ese hecho. Isabela Guzmán fue acusada de un cargo de asesinato en primer grado y 2 cargos de delito de violencia. Por ser mayor de edad, fue procesada como adulto y por lo tanto se exponía a recibir la pena capital. No sería sino hasta mediados del año siguiente cuando la acusada se presentaría nuevamente ante un juez. Pero el caso estaba por volverse aún más extraño. Isabela se declaró inocente alegando demencia. El médico que la había analizado declaró que la joven padecía esquizofrenia y que había experimentado delirios durante años. Al parecer, también sufrió perturbadoras alucinaciones y había perdido el contacto con la realidad. El especialista aseguró que Isabela ni siquiera se había dado cuenta de que estaba atacando a su madre. En cambio, la joven pensó que había ultimado a una mujer llamada Cecilia para salvar el mundo. Se reveló que en el amenazante correo electrónico que Isabela había enviado a su madre unas horas antes de acabar con su vida, la joven se había dirigido a Cecilia. Luego de escuchar las declaraciones del experto y la evidencia presentada, el juez quedó convencido de que la acusada no había cometido el delito intencionalmente, pues no distinguía entre el bien y el mal, dada la desafiante condición de salud mental que enfrentaba. El tribunal aceptó la declaración de inocencia de Isabela por razón de demencia y la envió al Instituto de Salud Mental de Colorado, en Pueblo, donde le ordenó permanecer hasta que ya no fuera un peligro para ella misma o su comunidad. Normalmente se realizaría otra audiencia para demostrar la insanía, pero en este caso, la fiscalía dijo que la evidencia era clara y que no quedaba duda de que la acusada sufría de una enfermedad mental grave. George Brausler, fiscal del Distrito Judicial 18 de Colorado, dijo a los medios de comunicación que se encontraban a las afueras del tribunal que su trabajo era castigar a las personas que tomaban la decisión de hacer algo malo, sabiendo que se podría haber hecho algo diferente. En el caso de Isabela, George aseguró estar convencido de que la joven no distinguía el bien del mal, y por lo tanto no habría podido actuar de otra manera debido a los delirios paranoicos, alucinaciones auditivas y visuales que estaba atravesando. Podría pensarse que este sería el capítulo final de este dramático caso de matricidio, pero la historia no terminó ahí. En 2015, Isabela denunció ante las autoridades a un empleado del hospital donde estaba recluida, quien supuestamente la había agredido sexualmente en un armario de la institución.
Alegó que el hombre le había preguntado si quería entrar a buscar algo de ropa, y cuando ella lo había hecho, este empleado la siguió y cerró la puerta tras de sí. Según Isabela, hubo 2 incidentes más con el mismo empleado. El caso fue investigado por la policía del hospital estatal, pero a la fecha de este video no hay actualizaciones respecto a este incidente. Luego, en verano de 2020, tras 6 años de tratamiento, Isabela hizo por primera vez un esfuerzo para ser liberada, asegurando que estaba tomando medicamentos y que había recuperado la cordura. En una entrevista virtual, la joven, entonces de 25 años, dijo que no era ella misma cuando había atacado a su madre, y que desde entonces había trabajado en recuperar completamente su salud. También habló de su vida hogareña, mencionando el supuesto abuso que había vivido durante su adolescencia. Este intento de conseguir su libertad colocó a Isabela nuevamente ante los ojos del país entero. Pronto, fragmentos del video de su audiencia en 2013 comenzaron a circular en redes sociales. El atractivo físico de Isabela y su extraño comportamiento atrajeron a millones de personas en todo el mundo. Varios usuarios de una popular red social comenzaron a publicar videos editados de la lectura de cargos. Algunos tenían de fondo la exitosa canción de Ava Max, Sweet But Psycho, dulce pero psicótica en español, mientras que otros mostraban a algunos internautas intentando imitar las extrañas expresiones faciales de Isabela. Quienes comentaban las publicaciones mencionaban constantemente lo hermosa que era Isabela, y muchos decían que debía haber tenido una buena razón para acabar con la vida de su madre. Una recopilación de videos de su audiencia judicial obtuvo casi 2 millones de visitas, y la gente incluso comenzó a crear páginas de fans de la joven en diferentes plataformas. Aunque Isabela obtuvo un número preocupante de usuarios que pensaban que estaba justificada al cometer el crimen, también hubo un grupo importante de personas que acusaron a los videos de glorificar y estigmatizar las enfermedades mentales. En junio de 2021, a Isabela se le concedió permiso para salir a sesiones de terapia y otras actividades fuera de la institución de salud, siempre y cuando llevara un dispositivo de seguimiento satelital. A pesar de la insistencia de la joven en su mejoría psicológica, las autoridades no estaban aún convencidas de su total recuperación. A la fecha de este video, Isabela Guzmán, de 28 años, sigue internada en el Instituto de Salud Mental de Colorado, donde ha pasado los últimos 10 años. Por muy extraño que parezca, el fenómeno de criminales que ganan fama y se hacen virales en redes sociales es algo cada vez más común. El caso de Isabela Guzmán es solo un ejemplo de este distorsionado comportamiento que se manifiesta especialmente en el ciberespacio, donde incluso los que han cometido crímenes tan atroces como el que hemos narrado, se ganan la simpatía de la gente gracias a su apariencia o encanto personal. Para algunos expertos, la fascinación de las audiencias por criminales atractivos está relacionada con el narcisismo y con las fantasías de redención, es decir, con creer que estos sujetos pueden volverse buenos. Para otros, es el resultado del llamado efecto halo, que ocurre cuando se percibe un rasgo positivo de una persona y el juicio sobre ella se puede ver influenciado positivamente para valorar el resto de los aspectos. Esto quiere decir que la impresión o imagen que nos formamos sobre esa persona no se basa únicamente en la información objetiva de lo que ha sucedido. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. ¡Adiós!